transcripción de cuadro, porque la guía de lenguaje la transcribo, no salía con la mano cansada, como la ardilla de las de Ghibli, ¿se acuerdan? Que le queda la manito así, es así, le queda la manito aún, ¿sí? Entonces, de ese tercer punto, nos vamos a encontrar con esas 4 categorías y también se las organizamos, o bueno, quedaron planteadas con las citas, con cada uno de los ejes. Ustedes se van a encontrar ahí. Vamos a revisar lo multidimensional. Entonces, la educación como práctica no tiene propósitos. Se dice que las prácticas educativas están siempre marcadas en un propósito o en una serie de propósitos particulares o particulares. ¿Sí? Ellas están constituidas por ustedes. ¿Sí? Ahí encuentran, pues, digamos que una serie de citas que pueden pues, hablar desde ahí. Lo importante siempre no es cómo que ustedes utilicen la IA, sino cómo la utilizan. ¿Sí? Que lo vi en la reflexión de una compañera de ustedes. ¿Sí? Y es cierto, no es caer en el puntico, decía como que si identifican el uso de la IA, el trabajo, no será calificado, no tienen posibilidad de eso. Les doy un consejo para eso. En consecuencia con el consejo que les di al principio de lectura. Como, por ejemplo, yo hablo de la IA, cuando yo creo ese concepto que yo hago sobre un término o sobre un párrafo, entonces yo le digo a la IA, mira, me encontré con este párrafo y creo que lo puedo definir así. Entonces muchas veces me dice, sí, correcto, tu definición es acertada, o vas por el camino correcto, solamente que debes agregarle, debes tener en cuenta que. Entonces uno, claro, me faltó ese detallito, y ahí es donde yo voy, que uno crea la frasecita, porque ese detallito que me faltó, creé la frase de 1 o 2 renglones que me definió un párrafo largo. ¿Sí? Entonces, no, porque es que lo que yo digo, a partir de esas frases que uno crea con su propio lenguaje. Yo, por ejemplo, en la última lectura que hablaba de cómo Europa es el eje de la educación y cómo eso le llaman colonización, yo le pregunté, ¿ven? ¿Puedo usar la palabra eurocentrismo? Y me dice, su concepto es correcto. ¿Sí me hago entender? Y así cuando me encuentro, yo a veces, como pues uno ha leído un poquito, a veces tiene como términos por la cabeza, o si no tiene el término, uno le pregunta, ¿ven? ¿Cómo puedo definir? Eso se llama así. Entonces, de esa misma manera uno se va como ajustando como esa conceptualización, porque a lo último, cuando uno vaya a sustentar, se trata de eso, que con sus palabras explique todo lo que está proponiendo los autores y explique su propia conclusión de su trabajo de tesis y defienda con sus palabras. Entonces, por eso es importante uno como tener, como por ejemplo ahorita que nos encontramos con justaposición, entonces uno tener su propia definición de ellos, ¿saben? Porque eso en la última lectura, eso es lo que se llama la apropiación del conocimiento, la colonización mía del conocimiento. Es cuando yo soy capaz de que ese conocimiento lo transformo para mí a mi manera y a mi modo. Y eso mismo se va a ver reflejado en el momento de hacer un escrito igual. ¿Sí? Y le va a ayudar esa frasecita, lo que yo le digo, a conformar su idea. Entonces, cuando usted tiene su frasecita, usted simplemente como que hace el escrito para que regrese esa frase. O con esa frase abre el siguiente párrafo y simplemente la explica. Escribe la frase y la explica un poquito. Y con eso ya tiene su párrafo, su trabajo. Dime. En la portada el primer trabajo que entregamos con portada. Estábamos, sí, el debate del contenido de relleno. La portada de. Yo quería hablar sobre unas cosas que es importante que nos tengan en cuenta desde ahora. ¿Sí? Ustedes al final de la maestría, al final no, ya el otro semestre van a tener seminario de escritura. Ya lo mismo. Y les van a dar 3 opciones. Al final les van a decir que tienen 3 opciones de grado. La primera es un estado de la cuestión, la segunda es una investigación sobre un fenómeno empíricamente acotado, y el tercero es un proyecto de innovación pedagógica y didáctica. Dime. Lo tienen a hacer rato. El otro escrito. Sí, claro, yo se lo voy a compartir. Ok. Si usted, como algunos que pueden compartir, si usted quiere ir al doctorado inmediatamente después de la maestría, váyase por el estado de la cuestión.
Eso fue lo que yo hice. ¿Por qué? Porque lo más complejo de una tesis doctoral es el estado del arte. ¿Sí? Si usted hace un estado de la cuestión, que es una investigación bibliográfica, pues usted cuando llega al doctorado ya tiene su estado del arte montado. ¿Sí? Ok. Eso, Voy a hacer- ¿qué es el estado del arte? El estado del arte es el marco teórico Del documento. del documento sobre el cual usted va a sustentar, digamos, desde dónde se para epistemológicamente usted para desarrollar el tema que quiere Su saber. idea. ¿Qué han dicho? Sí. ¿Qué se ha trabajado? ¿Qué ¿Sí se me va a entender? Ya Entonces, ustedes han hablado de ejemplo, eso. en mi trabajo de maestría yo hablé sobre filosofía para niños. ¿Sí? Ese es muy fuerte. De hecho, es muy fuerte. Maestría, doctorado es muy fuerte, filosofía para niños. Entonces yo dije, filosofía para niños, voces desde el contexto colombiano entre los años 2016 y 2022. ¿Sí? Ahí en ese curso. Pero para poder hacer mi marco teórico o mi estado del arte, me fui a Europa, no voy a decirlo eurocentrista, porque hay un error conceptual, porque Europa no toda tiene euro. ¿Sí? Entonces hablamos ahora de la europeización. Entonces, ¿cómo? Es mucho más grande. Europa es mucho más grande que esos países que tienen el euro como peso. ¿Sí? Entonces se habla de la europeización, entonces me fui para Europa. Yo hice un recorrido por allá por España, ¿sí? por Portugal, donde estaban esos gurús de la filosofía. Para niños, hablando de la filosofía para niños. ¿Sí? Luego pasé por África, por Asia, me vine a América del Norte, ¿sí? Ahí me encontré a Matthew Littman, a Anna Sharp, y me bajé. ¿Qué pasó acá? Y me bajé ¿a qué? A Latinoamérica, y entonces ahí me encontré con alguien que después me dio una tesis doctoral, que es Walter Cohen, ¿sí? Que fue mi director de tesis de doctorado, y entonces ya tenía que comparar. Y luego me vine a Colombia. Y el gurú en filosofía para niños y Colombia se casó con Pineda, que es de la Universidad Javeriana. Ahí está Víctor González y están otros. De lo que tú dices, en Argentina son queridísimos y los citan todo el tiempo. ¿Sí? Sí, no, se pierde, porque nosotros los colombianos no somos tan viciosos ni somos tan académicos. Nosotros nos encantan los realities. Nos fascinan los realities. La academia muy poco. ¿Sí? Listo, entonces, eso, bueno, y a partir de las categorías, que es lo que planteamos si ustedes se dan cuenta, en los apartados de los 3 puntos siempre hablan de categorías. ¿Se dan cuenta? Porque ya tengo la manía de todo dividirlo por categorías, porque es más fácil. ¿Sí? Las categorías se convierten a usted como una columna vertebral. Usted coloca la categoría, la sustenta teóricamente y habla. ¿Sí se va a entender? O sea, el concepto, el título, por así decirlo, el sustento teórico de eso, y luego usted le mete carnecita, o la decoración. ¿Sí? Eso es lo que usted. Su propia visión. Exactamente. Y ya Su lo propia que sí, conclusión. yo siempre hablo de eso. De hecho, cuando a mí me enseñaron en escritura a hacer síntesis de un libro de un día para otro, coja los títulos. Y después empezaba a llenarlo. Ahí ya lo iba llenando. Y así yo hacía esto. Entonces, el estado de la cuestión le va a servir a usted si usted tiene afán. ¿Por qué? Porque si usted tiene afán, usted no tiene que entrar a hacer un trabajo de campo, no tiene que hacer entrevistas, no tiene que hacer nada. Siéntese, defina qué quiere hacerlo, cómo lo quiere hacer, qué autores va a utilizar y escribe. Eso es lo único que tiene que hacer en un estado de la cuestión. En este, que es el otro, esta vaina es como valioso, es como con este televisor. ¿Viste? Ya, oye. Listo. El segundo es una investigación sobre un fenómeno empíricamente acotado. Entonces, ejemplo, yo llego y hablo sobre ¿sí? Entonces, hicieron una investigación sobre la cátedra socioemocional. ¿Sí? Alguien les dijo, y yo voy a trabajar eso. ¿Sí?
a partir de lo que otros ya dijo, yo voy a trabajar ese implica un trabajo mucho más amplio, porque implica contrastar las fuentes y demás. Y el otro, pues que es, si este era más complejo, este sí es que es peor, porque usted tiene que crear un proyecto de innovación pedagógica. Es decir, que usted le tiene que proponer a la comunidad académica del mundo una nueva manera de. Ya hay compañero que planteaba cosas ahí muy fuertes. Ok, ustedes pueden discutir en la maestría todo lo que quieran. Al final, propongan. Eso no es solamente hablar, sino hay que proponer. ¿Sí? ¿Vamos a entender? Entonces, y de hecho, estaría en la lógica de una tesis doctoral. Uno en la tesis doctoral primero genera un estado de la cuestión, es decir, un estado de la un marco teórico, luego contrasta con fuentes no solo teóricas, sino ya personales, y finalmente hace una propuesta al mundo de la academia. Y dice, esto fue lo que yo planteé. ¿Sí? Entonces, el planteamiento, por ejemplo, de mi tesis doctoral es sobre la filosofía y cómo la filosofía te regresa de una u otra manera a lo que nosotros necesitamos, que son esos valores fundamentales. Eso es estado de la cuestión. No, esa es la aplicación. En el doctorado sí ya alcanzan a ver todo. Claro, sí, por eso te digo, maestría. Pero la maestría usted hizo el estado de la cuestión. Claro. Y usted lo suma al doctorado de. Claro, porque si usted se da cuenta, yo quería hablar de filosofía para niños. Pero, y entonces hice todo el recorrido. Europa, Asia, hice todo el recorrido de qué estaban diciendo acerca de la filosofía para niños. El estado de la cuestión. Siempre lo el estado de la cuestión. Dime. Bueno, ahí necesito que me regalen de pronto alguna ayudita, porque lo que yo quiero, lo que yo me enfoco es capacitación para adultos. O sea, yo he visto talleres de liderazgo, de educación, comunicación asertiva, y en ocasiones las empresas creen que eso no es importante. Muchas empresas dicen, no, es que no necesitamos eso. Entonces, yo quiero proponer, o sea, dentro del trabajo final, como ver la importancia y los cambios que se pueden dar. Creo que ese es el suyo. Sí, porque tú vas a proponer algo. Tienes que investigar. Está hablando de. Tienes que hacer todo el recorrido. Porque usted investiga sobre un fenómeno del que usted mismo está hablando y lo busca qué autores han hablado de eso y demuestra si esos autores tienen alguna razón. Porque si se quiere ir acá, quiere decir que usted se vino acá y entonces ya usted de ahí sacó una propuesta y dice, bueno, vamos a proponer que así se debe educar en la educación superior o así se va a educar en la academia. ¿Sí me hago entender? Creo que tú aterrizas es más acá, profe, porque ella quiere demostrar. No, porque ella quiere hacer una propuesta. No, ella quiere hacer una propuesta. Lo que tú haces Ella es quiere demostrar por qué es importante. La importancia. Sí. Ok, entonces Porque usted no tiene que inventarse una teoría nueva. Ya si usted quiere proponer cómo educar a adultos, eso ya es serio. Usted quiere hablar de un problema que hay, hace una investigación, demuestra ese problema y a partir de los autores demuestra si ellos tuvieron o no razón. mira, Cecilia, compañero. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Fernanda y pues a veces estoy como en lo de la, si estaba la cuestión. A mí me interesa mucho lo que es la educación inclusiva. ¿Cómo puedo desde educación inclusiva empezar a hacer mi grado teórico? Claro, porque eso ya está propuesto. Claro, recordemos que fue uno de los argumentos que planteé hace un momento, y es que nosotros no vamos a inventar nada. Sí, porque ya todo está. Nadie, ninguno de ustedes en la maestría va a inventarse nada. Todo ya está hecho. Solamente que usted, de hecho, también me decía en el colegio, que lo que hacemos es correr un poquito la línea del conocimiento. Yo que estudio una carrera profesional que me llega hasta acá. Yo estudio la maestría y corro un poquito de conocimiento y voy así con la maestría y con el doctorado. Pues.
porque solo tienes doctorado, tú ya haces parte del mundo de la academia. ¿Sí? Entonces tú ya le propones algo al mundo. ¿Sí? Ya es tu propuesta, que es lo que nosotros hablamos. Entonces tú dices que es importante el manejo de las competencias socioemocionales para que las empresas funcionen. ¿Sí? ¿Lo puedes hacer como estaba la cuestión? Claro que lo puedes hacer como está la cuestión, porque tú vas a averiguar qué han dicho las personas acerca de las habilidades socioemocionales en la productividad de una empresa. Eso lo puedes hacer como está la cuestión. Pero si quieren profundizar un poquito más y conocer qué piensan los empleados de la Secretaría de Educación, ¿sí?, o del colegio tal o de la empresa tal con respecto a las habilidades socioemocionales y cómo medirlas, ¿sí? Yo puedo medir los niveles de felicidad de una organización, ¿cómo medirlo? Es medible, ¿sí?, por el tema bienestar. Yo puedo medir, entonces me voy por la segunda línea, ¿sí?, que es un fenómeno empíricamente acotado, ¿sí?, o me voy al otro y digo, venga, yo quiero hacer una propuesta para mejorar el rendimiento, la productividad de la empresa, de una organización, a partir de, no sé, digo yo, el manejo semanal de X taller o de X cosa para mejorar la productividad. Ejemplo, ¿por qué las grandes empresas como Apple, como Google y otras no tienen oficinas, si no tienen espacios abiertos donde la gente trabaja desde la comunidad? ¿Sí? Si quieren sentar. Yo a veces recuerdo nosotros tenemos una compañerita que tiene un problema de cara y a veces la encontramos con los pies subidos sobre el escritorio, nos parece muy curioso, pero es su forma de trabajar que ya descansa en su cadera. Y usted va a ciertos espacios, entonces ya el hecho de que usted esté metido en cuatro cubículos ya no genera, eso no es un sinónimo de que haya productividad. Y le dejan el home office y Ese concepto lo tenemos acá. Dime. Ese concepto lo tenemos acá. Sí, somos muy latinos también. Exacto. ¿Listo? Entonces ahí ese documento también se los compartí hace bastante rato, porque ahí ustedes van a ver las partes del proyecto. Digamos, es importante que lo tengan en cuenta para todos ustedes, los que están acá y los que no, que vean pues, ya aquí está la estructura del plan de tesis, que eso ya en otros semestres lo van a ver. Sí, de hecho, cuando ustedes se presentaron, Luisa y Rodrigo, que son los dueños de SEAD, que es la organización con la cual ustedes consiguieron el 50% de la beca, ellos les pidieron de entrada su idea de tesis. De una. Porque es necesario que usted la tenga clara, porque si usted se da cuenta ya acaba en el primer seminario. Eso va así. Cuando yo estudiaba para hacer cura,